El Celta tiene 3 dilemas esta pretemporada con 3 muchachos que han hecho un gran papel en el Fortuna. ¿Qué pasará? Lo analizamos hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras, muy buenas. Lo que nos gusta, una buena charla sobre el Celta Fortuna, los fortunitos. Exactamente, porque ya sabéis que en este canal somos muy seguidores e intentamos cubrir al máximo al Celta Fortuna, y hasta 3 personas de esos niños que hemos seguido durante toda la temporada 25-26 están tocando la puertita, como decía Eduardo Toto Berizo, y habrá que ver si la acaban derrumbando finalmente esta temporada, como son Hugo González, Joel López y Hugo Burcio, que son los 3 futbolistas que a priori más posibilidades tienen de quedarse en el primer equipo del Celta esta pretemporada. Sí, señor. Y es que en mayor o menor medida están teniendo bastante protagonismo en esta pretemporada y a mayores lo han bordado la pasada campaña en Primera Federación, y esto aunado a la situación contractual que atraviesa el Celta en el mercado, no contractual del Celta, sino la incapacidad para dar salidas y sobre todo tener cash para atraer entradas, pues hace que esté, si cabe, más cerca de tener opciones de algunos, en algunos casos, como es Joel López y Hugo González, pisar primer equipo para no volver a bajar al Fortuna. Burcio sí que al estar por debajo de la edad sub-23 sí que podría alternar primer equipo y filial. Pero antes de analizar el caso de cada uno de estos 3 muchachos, tenemos que pasar por comisaría porque está Germán vigilando que le des, como siempre, un pulgar arriba a este contenido si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos pululando por el algoritmo de YouTube para llegar a cada vez más celtistas o incluso seguidores del fútbol que no tengan necesidad de ser amantes del Celta, pero nosotros generamos simpatía ahí para que la gente cada vez sea más celtista, el Celta sea más grande y todos seamos más felices porque el Celta ganará más partidos, porque habrá más aficionados, más dinero y no tendremos que estar aquí añorando la falta de fichajes. En ese objetivo de que la comunidad de Tecochete en YouTube llegue a los 20.000, ya estamos cerquita de los 15.600. Cuidado. Ya estamos superando algunas cifras de afluencia que hubo en Balaídos estas temporadas. Mira, como el Día de la Madre, Exacto, que estuvo el tema complicado. Sí, señor. Ahí a puntito a puntito. Y lo que queremos es que se llene la comunidad de Tecochete, que se llene Balaídos, y hay que hablar de esos 3 futbolistas, 2 de ellos que están condicionados a primer equipo o filial, más Hugo Burcio, que también está tocando la puerta por su gran actuación, pero yo creo que el primero del que tenemos que hablar es el que está generando más opinión, el que está generando mayores buenas noticias en clave Celta, Lucas Peteiro, que es don Hugo González. Primero, esto que no lo olvide nadie, de Valencia. Sí, señor, porque está reventando la puerta a cabezazos, ha sacado el ariete, el ariete que el ariete por definición es un tronco para reventar una puerta, porque se llama ariete al 9, pues Hugo González, además de ariete, ha sacado el ariete para reventar la puerta y colarse en el Celta, en el primer equipo de esta pretemporada. Ha disputado 2 partidos esta pretemporada, 90 minutos entre ambos partidos, primera parte en Braga y segunda parte en Alomba contra el Sporting de Gijón. Ha sido extremo por la derecha en ambos partidos y ha anotado 2 goles, es el máximo goleador, el pichichi de la pretemporada, y hay que recordar que el año pasado con el primer equipo, descontando el filial de Freddy Álvarez, sumó 72 minutos, 7 en Liga contra el Villarreal, 65 Copa contra el Puerto de Vega. Esas fueron las cifras, también por tener un poquito en cuenta cómo de claro lo ve Claudio Giraldez o cómo lo veía el año pasado, cómo está cambiando evidentemente durante esta pretemporada. Sí, yo creo que lo primero que nos está haciendo poder ver tanto Hugo González es la situación en ese extremo derecho, volante diestro del Celta. Actualmente tan solo Yago Aspas para esa posición. Hay que recordar que se han desempeñado ahí distintos futbolistas a lo largo de la temporada pasada, como puede ser Pablo Durán, que aún no está recuperado al 100% del hombro. También Ferran Jutgla ha jugado mucho en derecha, pero ahora mismo es el único delantero centro que hay, entonces tiene que estar sí o sí en la punta. Yo creo que eso es algo también que le ha venido bien a Hugo González, no más allá de la temporada que ha hecho en el Celta Fortuna, que ha sido el mejor jugador seguramente de la Primera Federación, el máximo goleador del Celta Fortuna, pues yo creo que le ha ayudado un poquito a ir haciéndose sitio y tener al menos esa oportunidad de jugar media parte en cada sitio. Y ya mayores de eso le sumamos pues las 2 buenas actuaciones que mencionabas tú con esos 2 goles, el primero de ellos contra el Sporting de Braga el otro día, que es un auténtico golazo. Nada puede hacer el portero del conjunto portugués, disparo, no voy a decir algo que le falta al Celta porque no fue un disparo desde fuera del área, fue dentro del área, pero un disparo que no nos tiene acostumbrados los jugadores del Celta. Exactamente, no buscamos ese disparo sin estar tan cerca, una definición brutal. ¿Me puede recordar este año Swedberg mete un gol así con el exterior desde esa zona después de un tacón de Borja? ¿Puede ser? Sí, ¿O me lo estoy inventando? Diría que ya ¿O es contra el Alavés? Tú dices el gol de Swedberg Alavés, que es casi, no de Trivela, pero algo similar. Y el otro es tacanazo de Swedberg para Borja, estoy mezclando. Sí, el que dices tú es el de William Swedberg frente al Deportivo Alavés hace 2 temporadas, que es un medio remate de Trivela, también un golazo impresionante a Sivera. Y después el segundo del otro día contra el Sporting de Gijón, que nos recordaba un poco al primero que abrió la lata contra la Sociedad Deportiva Ponferradina, yéndose del portero y definiendo bien tras un muy buen
pase de Yago Aspas. Creo que está aprovechando las dos oportunidades que ha tenido hasta la fecha. Mañana, que va a tener la tercera oportunidad en el amistoso del Celta frente al Atlético Viseu y Academia de Viseu, y a partir de ahí seguir viendo a Hugo González, ¿no? Pero yo creo que se ha juntado muchas veces lo que decimos, cuando hay debate en un futbolista de filial de la oportunidad del primer equipo, creo que primero de todo tienes que demostrar el nivel y segundo también tener la suerte de que en el primer equipo haya esa necesidad para tú poder demostrar si vales o no. Sí, y hay una realidad que es palmatoria, o sea, que es que palmatoria no palmaria, que no es lo mismo. Que es palmatoria jodido. Swedberg 0 goles, Jutgla 0 goles, Yago Aspas 0 goles, Hugo González 2 goles. O sea, ha arrancado la pretemporada con la determinación de intentar hacer ese hueco. Sí. Máximos goleadores, Hugo González 2, Carlos Domínguez 1. Ojo. Bueno, son datos, y así hay que tomárselos. Pero la realidad es que los efectivos de arriba son muy bajos. Pablo Durán sale de esa lesión de hombro, Borgeris está de vacaciones, se ha lesionado también en el transcurso de la pretemporada Huguito Álvarez, lo cual también le abre más si cabe las puertas, porque recordemos que Huguito también puede participar en ese costado derecho en el flanco de ataque. Se va a tener que usar a Junselat del Agua ahí de emergencia durante la pretemporada. En ocasiones es un futbolista que puede participar ahí, pero no lo ve Claudio, sobre todo cuando no hay espacios en esa zona, por eso se le acomoda más en el carril. Y mientras tanto Hugo González, que mientras se mantenga sano va a seguir disputando minutos, y aquí se abre el melón. Marcos Piedras ya no es sub-23 Hugo González. Si pisa primer equipo no puede bajar al Fortuna a ser importante en segunda división, y tiene que tomar una decisión Claudio Giraldez o la dirección deportiva cuanto antes sobre qué hacer con Hugo González, porque la subida de Hugo González implica, no sé si un fichaje menos en el primer equipo, lo que está claro que implica es un fichaje más en el Fortuna. Sí, seguramente un fichaje menos en el primer equipo, lo que venimos diciendo, que hagan falta 2 más para acompañar a Yago Aspas por las dudas en su último año, estado físico, y seguramente con Hugo González te evitarías el tener que fichar a 2 extremos para esa posición y tan solo buscar a uno que quizás te pueda valer tanto para la izquierda como por la derecha, para ayudar en ambas. Y yo creo que, bueno, a estas horas, faltando aún 3 amistosos de pretemporada, tanto el que se va a jugar en Afouteza como los que se van a jugar en Italia ante el Sassuolo y el Nápoles, yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, Hugo González va a ser futbolista de primer equipo del Celta, a mayores del rendimiento también, yo creo, condicionado por las necesidades que puede tener el Celta en las primeras jornadas. Es duda Pablo Durán, que no sabemos, el club piensa que para la primera jornada no va a llegar. Es duda Borja Iglesias por esas vacaciones que tiene que tener tras el Mundial, y Claudio Giraldez, si Hugo González le ha gustado de la pretemporada, dirá, pues mira, me cubre el volante diestro, y para esas primeras jornadas es que también voy a tener solo un delantero de referencia. Hugo González no es que se haya desempeñado ahí en su etapa en el Celta Fortuna en muchas ocasiones, pero también puede jugar en la punta, y yo creo que, vamos, a estas horas, salvo que los 3 partidos que quedan por delante sean catastróficos, yo creo que Hugo González no va a volver a jugar en el Celta Fortuna, y que, al igual que Alfon González en su día, va a dar el salto al primer equipo. Baja muy sensible para Freddy, pero me quedo siempre con la frase que diga él: es más importante un futbolista del Fortuna que llegue al primer equipo que una victoria en primera federación, en este caso la Liga Hypermotion. Sí, igual eso lo dice puertas por fuera, en su casa el cabreo le dura un par de horas, pero luego sí que es cierto que es algo que tiene muy interiorizado el técnico de Moaño. Vamos con el siguiente, que es Joel López. Está exactamente en la misma tesitura a nivel de ficha. Ya no es sub-23, y un solo minuto en partido oficial con el primer equipo implicaría que sería jugador de pleno derecho primer equipo, con actualización de contrato y con el agujero que eso conllevaría en el Celta Fortuna, porque es una pieza fundamental también para Freddy Álvarez. 2 partidos son los que ha disputado esta pretemporada, al igual que Hugo González, mismo minutaje, 90 minutos. En este caso, segunda parte en Braga y primera parte contra el Sporting de Gijón en Alomba, todo lo contrario al delantero valenciano. Ha sido importante esto, central zurdo en ambos partidos, porque recordemos que también viene Joel López de ser ese lateral, ese carrilero al que Claudio Giraldez o Freddy Álvarez se han inventado como central por la izquierda. Y en la temporada 2022-2023, la temporada que estuvo Joel López a cargo de Claudio Giraldez, sumó 1.438 minutos en 21 partidos. Ese es un dato que rescatamos de hace 2 temporadas, porque recordemos que el año pasado ha estado aún, yendo y viniendo con esas últimas molestias que le daba esa triada que sufrió en el playoff de Málaga hace 2 años, de la rodilla. Y pues es importante porque es el único jugador de este vídeo que ya ha estado una temporada completa o casi completa bajo el mandato de Claudio Giraldez, y del cual se puede fiar más porque digamos que lo tiene más visto, ¿no? Sí, en total Claudio Giraldez en esa última temporada en el Celta Fortuna, que está al cargo del filial, 28 partidos, de los cuales en 21 Joel López tuvo participación. En los otros no es por decisión técnica, es porque no estaba en condiciones físicas para poder disputar minutos. Un jugador que, como decía Lucas, ha jugado tanto desde el central zurdo como desde el carril izquierdo, dándole al equipo pues una buena contundencia a nivel defensiva
ofensiva cuando ejercía de central y también una velocidad, una salida de balón y una incorporación en ataque muy importante en el carril. Es un futbolista que tanto en el primer equipo, pues a día de hoy quizás vendría para el central zurdo, pero al igual que muchas veces decimos Marcos Alonso, que ha sido lateral toda su vida, a día de hoy quizás Marcos Alonso lo defensivo, como no, es normal, es mejor que Joel López, pero en lo ofensivo a través de la versatilidad por banda, pues generaría algo más Joel López, similar a lo que puede generar, salvando las distancias claramente, Javi Galán. Es un futbolista que ya en aquella pretemporada que iba a estar programada después del no ascenso del Celta Fortuna en Málaga, Joel López iba a ser parte de la pretemporada, pero esa triada lo impidió, ha estado fuera de los terrenos de juego casi durante un año. En este tramo final del Celta Fortuna ha vuelto, ha sido importante. Los playoffs de ascenso que se casca Joel López, tanto contra el Club Esportivo Europa como contra la Sociedad Deportiva Ponferradina, titular en los 4 partidos son de un nivel muy alto. Y durante esta pretemporada, pues no tanto como Hugo González, quizás por la posición, porque sí que es verdad que con Joel López en los carriles es una posición que está poblada, que está Javi Galán, que está Sergio Carreira, que está Al Abdelawi, que está Javi Rueda. Y entonces ahí no lo hemos visto tanto, pero en esa posición de central zurdo para sustituir a Marcos Alonso, también teniendo en cuenta que en el primer partido aún no había llegado Karl Starfelt, que Manu Fernández y Carlos Domínguez, pese a este segundo haber jugado minutos, a priori iban a ser descartes, pues le abre un abanico de posibilidades a Joel López de, oye, ganarse la oportunidad. ¿Estoy tan convencido como con Hugo González? No, porque creo que además el Celta va a fichar un central. Nos falta ver si es un central zurdo o un central que pueda ejercer como líbero. Si llega un central zurdo, casi descartamos al 80% que Joel López vaya a ser de la primera plantilla, pero yo creo que a día de hoy pues está teniendo un buen rendimiento, puede estar sobre la mesa esa posibilidad, pero yo creo que el Celta también tiene la duda con Joel López, que igual no tiene con Hugo González, y te puede pasar, que es el estado físico. Hugo González puede lesionarse mañana, pero no se sabe. Hay que matizar una cosa, no es un año el que está fuera Joel López, es que prácticamente un año y pico. O sea, porque la 24-25 se la pasan blanco sin vestirse de corto, y este año, los que habéis ido al Fortuna con nosotros lo sabréis, estaba una jornada y se parecía a 2, porque después de esa triada ha tenido molestias en la zona alta del gemelo, en la zona baja del cuádriceps, porque toda la musculatura, después de las diferentes cirugías a las que se ha sometido, se tiene que ir adaptando, y muchas veces Freddy en rueda de prensa decía, Joel, sobre el papel, va junto de Doctor Cota o quien sea el jefe médico del Fortuna, y está bien, pero a Joel le duele. Entonces, si a Joel le duele, Joel no debería jugar. Tenía unas pequeñas molestias durante el tercer uso de esta temporada pasada, en la que estuvo disponible en muchos partidos, pero en otros no era una lesión de gravedad, pero no le encontraba, el propio Freddy lo reconoció, decir, no le hemos hecho 1000 pruebas y no le hemos encontrado exactamente lo que puede ser, pero en ese tramo final es muy importante, y eso es la duda. Y esto lo matizaba, ¿por qué? Porque eso a mí me hace ver ya en el resto de su carrera hacia adelante a Joel López como un jugador más central que carrilero. Yo creo que eso es una limitación que ya va a llevar para casi siempre, en el sentido que el nivel físico máximo Joel López, no lo sé, pero quizás ya ha pasado a nivel sobre todo de explosividad, pero eso no le impide ser un buen central. Le impide quizás sí ser un carrilero largo, o un Javi Rueda de la vida, ¿no? Que se me entienda lo que estoy diciendo. Y después el hecho también de que Freddy sí lo ha usado bastante en el carril cuando ha podido, pero Claudio siempre, y yo tirando de memoria, hacía eso de poner a Hugo Álvarez en la izquierda como carril y a Joel López como central por la izquierda. Entonces eso le abre un poco esa puerta, y también el estado de salud de Karl Starfelt, porque el Celta tiene la certeza de que necesita un central, pero tiene la duda de si no tiene capacidad de firmar a 2, ¿dónde lo firmo? ¿Lo firmo en el centro de la zaga o lo firmo en la izquierda? Quizás esas lumbalgias que ha sufrido Karl Starfelt, que aún sigue sin estar al 100%, le abren la puerta en la izquierda a Joel López. Es difícil de saber. Yo creo que a día de hoy es al contrario que Hugo González, una decisión que no está tomada. Yo creo que con Hugo González sí que está tomada, salvo que en estos 3 últimos partidos vaya mal, como dije antes. Con Joel López no lo tengo nada claro, y el fichaje que pueda hacer el Celta para reforzar la línea defensiva hablará y dictará sentencia sobre qué planes tiene el club o cómo está respondiendo Joel López a las expectativas que puede tener Claudio Giraldez. Si no pasa nada. Joel López, que va a tener una oportunidad en segunda división en caso de no quedarse en el primer equipo de la Liga Hypermotion, y que es una realidad. Que no quedarse en pretemporada no significa que no puedas llegar. Igual Joel López las primeras 5 o 10 jornadas lo hace muy bien en segunda. Hay una lesión o una baja inesperada en el primer equipo y tienes que subir, es el jugador del primer equipo. Pero a priori yo creo que tiene menos posibilidades que Hugo González, pero que las tiene. Y uno que va a estar bailando para arriba y para abajo es el único sub-23 de este vídeo, es Hugo Burcio, que esta pretemporada también ya suma 2 participaciones, 2 partidos, también 90 minutos. Primera parte en Braga, segunda parte en Alomba contra el Sporting de Gijón. Ha sido medio centro en ambos casos, y el año pasado, de la mano de Claudio Giraldez, solo sumó 7 minutitos contra el Rayo Vallecano en un partido que ya estaba absolutamente cerrado, no sé si 2 o 3-0. Sobre Hugo Burcio, pues qué deciros que no sepáis, un centrocampista físico con unas capacidades
espectaculares para dominar el partido desde el balón dividido, desde el abarcar mucho campo, pero que no renuncia a unas cualidades técnicas espectaculares para las conducciones, para moverse bien en espacios reducidos y sobre todo también para filtrar pases hacia adelante, para llegar a área contraria. Le hemos visto buenos goles y muy bonitos. Me viene a la cabeza ahora un gol este año, no voy a decir bien el equipo, pero en Balaídos, que recoge la pelota en el contra él. Avilés, que se va de 4 futbolistas diferentes y acaba metiendo a placer un gol muy bonito, con Avilés, eso sí, ya muy cansado. El año pasado en el Johan Cruyff contra el FC Barcelona también firma un gol muy bonito, de pulpo, de pierna muy larga, de ir yéndose de futbolistas hasta encontrarse prácticamente con la portería de Bruces. Y un futbolista que, si yo estoy convencido, si lo hubiese tenido Claudio algún año antes en el Fortuna, un juveniles, ya lo habríamos visto con bastantes más minutajes la temporada pasada, cuando Fer López o Óscar Mingueza disputaban minutos en el sitio de Sotelo, de Vecino, de Leis Moriba, que estaban muy, muy tocados o fuera por sanción. Pero claro, también cuadró esa época en el primer equipo con que el propio Hugo Burcio atravesaba molestias en el Fortuna. Sí, son 2 temporadas ya las que conocemos de Hugo Burcio en el Celta Fortuna. También ese último año en el juvenil, que le vimos algún partido, y nosotros cada vez que nos hacéis la pregunta de oye, ¿qué futbolista del Celta Fortuna veis más cerca de llegar al primer equipo? Muchos pensáis en Angelito Arcos, otros en Óscar Marcos, porque siempre se suele mirar más al futbolista definitorio, el que mete goles, el que da asistencias, el que da el último pase. Y nosotros decíamos, en plantilla de Celta Fortuna, quitando que muchos pueden estar en dinámica primer equipo, de los que están ahora y de los que podrían subir, que no lo han hecho en esta pretemporada, pero siempre os decíamos, Hugo Burcio y Andrés Santañón son los 2 futbolistas que más cerca están de poder dar el paso a primera división. Con Hugo Burcio, yo creo que es el perfil de futbolista que ha reclamado Claudio Giraldez en todos los mercados de fichajes desde que es entrenador del Celta. Un centrocampista físico, con estatura, con pierna, con buena salida de balón, que incluso en ciertos contextos de partido puede ejercer también entre 3 centrales. Hugo Burcio lo ha hecho ahí en alguna ocasión puntual en el Celta Fortuna, y el rendimiento lo estamos viendo. La primera parte que hace frente al Sporting de Braga es una auténtica barbaridad, incluso en zona ofensiva, con un pase que finalmente no acaba en gol, pero maravilloso, a Williot Schweber, que acaba haciendo una buena parada Hornicek, y después el otro día en una segunda parte en un partido un poco más feo, pero no desentonando, ¿no? Yo creo que a día de hoy es un futbolista que al menos la temporada yo creo que la va a empezar con el primer equipo del Celta, ese primer partido contra el Osasuna, también después esa visita a Mestalla, también la visita a la Real Sociedad en ese partido adelantado. Yo creo que el mes de agosto Hugo Burcio va a ser jugador del primer equipo. Después habrá que ver qué pasa con las incógnitas que hay en el centro del campo del Celta. Sí. Habrá que ver si sale o no Ilaix, habrá que ver cómo está Miguel Román para el principio de Liga, y si no, pero yo creo que va a contar con minutos al menos en ese tramo inicial. Yo estoy convencido de que cuenta con minutos en agosto, convencidísimo, porque Miguel Román sale de lesión, porque Moriba pues está ahí con alguna cosita que le molesta, porque Vecino no es muy regular en lo físico, porque Febas, aunque sea el único 100% sano y recién llegado, está en proceso de adaptación y no sería lógico que en las primeras 2-3 jornadas se meta 90 minutos tras 90 minutos. Y creo que además le ha venido bien que Antañón fuese con la sub-19 al europeo. Es cierto que Antañón, cuando ha jugado en el primer equipo, ha sido siempre en la banda, nunca en el centro del campo como tal. Bueno, partiendo desde la banda más bien, pero siempre acompañado de 2 centrocampistas que eran el Girona, tengo dudas. No, banda también. Banda y Oviedo, Girona y Oviedo, banda en ambos casos. Y a lo que voy con Hugo Burcio es que está, esto va a ser una frase maligna, digamos, ¿no? Pero está a una lesión de ser futbolista para mí de primer equipo prácticamente toda la temporada. Sí, se mueve todo, o una venta, o si finalmente Moriba sale. Yo creo que vamos a estar en la clásica tesitura ya muy conocida por el celtismo de, para traer algo que no suba el nivel, apuesto por que está listo. O sea, Hugo Burcio para mí está listo para la primera división española. Hugo Burcio es un gran futbolista y ahí el Celta tiene una gran responsabilidad, y es que tiene que buscar un gran rendimiento de Hugo Burcio durante la temporada. La suerte con Burcio, el poder alternarlo entre primera división y segunda, pero hay un detalle importante para mí que lo cambia absolutamente todo. Cuando hacemos una comparación de qué viene mejor, 2 partidos o 3 en primera división que 15 en primera federación, pues claramente igual decimos, pues el ritmo, igual te vale la pena 3 en primera, ¿no? Pero el Celta Fortuna tiene un año muy ilusionante en segunda división, un año que va a ser muy competitivo para estos chavales, y que yo creo que el Celta tiene que tener muy claro el patrón a seguir, o al menos lo que yo haría, y es, ¿tiene oportunidad real de jugar en primera partidos? Sean 15, 20, media hora, 90, que se lo lleve Claudio, y si Claudio considera que por contexto de partido, rival, resto de compañeros, no pueda asegurarle a Burcio minutos, lo que necesita Burcio, Antañón, el propio Joel López o Hugo González es jugar. La suerte aquí, cuando haga falta para el primer equipo, porque hay necesidad, para eso está el filial. Lo que yo creo que no debe hacer el Celta, al menos en esta temporada jugando la segunda división, que es una oportunidad única, es el tramo final de Antañón la temporada pasada, yendo convocatorias con el primer equipo, pero no jugando casi ningún partido. Yo creo que ahí tiene que hacer una gestión inteligente Claudio, Freddy, el club, y es lo mejor. La suerte, muy joven, y vamos, que va a jugar en ambos lados. Y
yo estoy convencido de que si no es esta temporada, a muy tardar la que viene, Hugo Burcios juega del primer equipo del Celta. Yo creo que durante esta temporada vamos a ver la... Yo creo que estamos... A ver, yo creo que estamos ante un caso Fer López, salvando las distancias. Sí, bueno, yo digo Miguel Román por la zona, pero sí, o sea, yo creo que vamos a ver un Hugo Burcio que, por ejemplo, sin ir más lejos, Miguel Román el año pasado, jornada 1, centrocampista número 5 de la plantilla. En diciembre era el 1 o el 2. Hombre, no digo que Burcio vaya a seguir los mismos pasos, porque la competencia, el nivel, los 3 primeros es dura. Aleix Febas, Miguel Román y Lais Moriba. Pero habrá que ver qué pasa con Moriba el resto del verano. Y una lesión o una sobrecarga o una sanción o lo que sea, para mí, yo pongo a Hugo Burcio por delante de Vecino en la rotación. No sobre la preferencia de Claudio Giraldez, porque no lo sé, pero sí en la disponibilidad que va a tener Claudio Giraldez del jugador. Entonces, claro, eso va a hacer que, y en cuanto veamos a Burcio en primer equipo cuajar un par de buenos partidos, se le va a dar continuidad porque es un perfil muy interesante en la plantilla. Aquí no hay que responder a la pregunta, pues va a estar ahí a caballo entre primer equipo y segundo. Pero mi apuesta es que Hugo Burcio en enero estábamos ante un caso Javi Rodríguez Yolago, que es jugador de primer equipo. Ojalá, porque lo decía Freddy, lo transmite el club a través de su mensaje. Claramente todos disfrutamos del filial, nos encanta que hayan ascendido, nos encantará que pueda mantener la categoría, pero Freddy lo ha dicho en varias ocasiones, lo más importante es que estos futbolistas lleguen al primer equipo, que cada vez el Celta vea más chavales de la casa, pese a que Hugo Burcio es madrileño, pero lleva muchísimos años y él mismo se define como canterano del Celta, llegó en edad infantil cadete, si no me equivoco, y que más y más vayan llegando es una buenísima noticia. Veremos, estos son los 3 nombres que ponemos sobre la mesa, también están en pretemporada Óscar Marcos, Angelito, pero con esos casos tenemos más claro que van a ser futbolistas del Celta Fortuna. Si no, Freddy va a jugar él, chao, si de corto va a salir con Sierra y con los ayudantes y va a jugar él directamente, es que va a llegar a un punto que Luis Pineda de portero, claro. Freddy, Rubén Domínguez, psicólogo por banda izquierda, claro, Sierra derecha, enganche, sí. Luismi, por ejemplo. Por ejemplo. A Sierra que lo quiten de los árbitros, que lo aparten un poquito, sí, que le pongan un bozal. El brazalete que no lo lleve. Exacto. Sí. Bueno, sí, que le den el brazalete para que pueda hablar con el árbitro, claro, también es una opción. Pero igual se va a la calle igual. Bueno, en fin, esto es café ya para ser muy cafetero tendré esta última referencia. Palabra clave para hoy, pues dejadnos en comentarios los 3 nombres y qué queréis que va a suceder con ellos. O incluso, yo qué sé, yo López cedido, me lo invento. No creo que esto vuestra opinión. No debería pasar, pero vuestra opinión siempre nos encanta leerla en comentarios. A ver si Germán se va contento a la cama porque llegamos a los 1000 pulgares arriba. Y gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.